viene, aunque ya en un contexto ya más moderno, se acomodó esa palabra, pero esa palabra viene del inglés antiguo de Irlanda, que es una fiesta precisamente a Samaín, o Samhain, también como se le pronunciaba, y era precisamente el 31 de octubre, que era una fiesta que se llamaba la víspera de Samaín. Y Samaín, sí, es un dios que se llamaba el dios pagano, el dios de la muerte. Entonces, todo eso en ese contexto, sabemos que Halloween es un contexto de muerte. El 31 de octubre es el inicio del año nuevo del satanismo. Ese día todos los satanistas, sí, agarran un poder, y Satanás, el Señor lo reprenda, también agarra un poder a nivel, ¿verdad? Con sus súbditos, con los sacerdotes y todo eso. Entonces, y el 31 pues, va a haber muchos niños que van a pedir dulces también, que salen. Siempre, desde su contexto, cientos de años atrás, eso era involucrar a los niños, porque llegaban los celtas y los druidas, como dije, no entraré mucho, pero el mensaje de hoy es Jesucristo es la luz en la oscuridad, y yo quiero pues, dar ese contexto, primeramente hablando de esta fiesta, que es exaltar a Samaín, ¿verdad? Entonces, cuando dice Efesios, capítulo 5, también dice por ahí en el versículo 3, dice, tales cosas ni siquiera pronunciarlas, dice Efesios, el apóstol Pablo. Entonces, no por algo el apóstol Pablo dijo eso, Halloween significa, en un sentido, Samaín se ha exaltado en el inglés antiguo. Ya después ahora se cambia el nombre y es precisamente Noche de Brujas. ¿Por qué? Porque era la víspera del día primero, que era la noche del día primero, es el día de todos los santos, ¿sí? De los santos difuntos. Y el día 2 es el día de los muertos, donde los satánicos ahorita, hermanos, 40 días atrás ellos están ayunando. Ellos entran en un ayuno tremendo. Por cierto, ¿cuántos vienen bien ayunados son esta mañana? Entonces, todos los satánicos, ¿verdad? De 40 días atrás, hay muchos testimonios, ¿verdad? Yo no estuve en el satanismo, pero hay testimonios de muchos hombres de Dios que estuvieron instruidos, ¿verdad? Como el hermano Ramírez, un pastor que es evangelista que anda por todo el mundo. Él era, desde los 8 años estuvo involucrado en eso, se casó en una boda satánica, su hija la bautizó en el satanismo a la edad de 11 años, él entregó su alma a los 30 años al satanismo, o sea, y Dios lo rescata, él escucha la voz de Cristo cuando le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, él nunca había escuchado esa voz, él escuchaba las voces de los demonios, de Satanás cuando se sentaba ahí con él, pero esa voz la desconocía, esa era la voz de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo importante, ¿verdad? Que Jesucristo se ha exaltado. Entonces, hoy le damos gracias a Dios, ¿verdad? Que hoy estamos aquí, y es bueno saber esto, es una información para que los niños, los adolescentes, ¿cuántos quedaron aquí adolescentes? Levanten su mano. Muy bien, para que levanten su mano, no se me duerman, siéntense bien, por favor. Entonces, eso es muy importante, ¿sí? Es muy importante que ustedes sepan esto, ¿sí? Que ese día 31 es uno de los días, hay muchos días del satanismo, pero ese día es el inicio del año nuevo, así como nosotros celebramos el día 31 de diciembre, ese es el inicio del año nuevo del satanismo. Así que desde antes, no sé si se les ha tocado ver animales muertos en la calle, a mí me ha tocado ver. Ese es uno de los rituales de la quinta semana antes del día 31. Hay animales muertos. A mí sí me tocó ver un gato sin sus órganos aquí en el tercer sector. Entonces, no sé si se me tocó ver, pero hay gatos, hay perros, hay pájaros para llevar el contexto hasta el día 31, donde va a ser un niño sacrificado. Ese día que más niños se pierden, ¿sí? Pero no salen en las televisoras. Yo sí, de repente sí hay gente que nos habla, oye, allá se desapareció un niño, allá se desapareció otro, pero las televisoras tienen miedo, ese es el miedo de enfrentar a esas noticias, porque los satánicos, algunos están muy inmiscuidos en eso, hacen proyecciones astrales, muchos trabajan para el narcotráfico también, y protegen y matan a muchas personas con el puro hecho de sus demonios y sus proyecciones astrales, o desprendimiento de sus demonios, o sea, eso es. Entonces, es un día muy fuerte. Esta semana les pido, ¿verdad? Que oremos y que entren en un ayuno también ustedes. Ellos ya están ayunando, ¿verdad? Nosotros, a veces como creyentes, a mí me ha tocado también conocer ese tipo de personas, de compartir la palabra. Son almas que tenemos que predicarles, compartirles la palabra. Algunos serán rescatados, dice Judas, desde el mismísimo infierno los rescataremos del fuego, ¿sí? Pero ese es nuestro trabajo, compartir y predicar el Evangelio. Que Jesucristo, dice la palabra, va a tener misericordia de quien quiere tener misericordia. Así que
Alguien me preguntará también y dirá, bueno, ¿puedo disfrazar a mi hijo de algo? Bueno, el contexto de los celtas y los druidas era disfrazar, o sea, ponerse disfraces de pieles de animales, ¿sí? Porque ese día, el 31 de octubre, era el día en que las almas de los muertos regresaban. Entonces, para que ellos fueran protegidos, ¿sí? de las almas de los muertos, ellos se disfrazaban para que las almas no los identificaran y no les hicieran daño. Entonces, ellos tenían una creencia de que todos los hombres que habían sido malos reencarnaban en animales, y los que habían sido buenos reencarnaban en seres humanos. Entonces, todo ese disfraz viene de ese contexto. Entonces, los celtas llegaban, tocaban a la puerta y gritaban truco o treta. O sea, era una manera en que ellos tenían que dar algo a cambio para que los sacerdotes, el brazo derecho de ellos, del satanismo, que eran los druidas, eran los sacerdotes druidas, si la gente no hacía un trato, ¿sí? con ellos, entonces ellos tendrían que decirle a los sacerdotes para que llegaran y hicieran un daño a esa familia. Entonces aquellos que se aceptaban les ponían una calabaza con un cebo por dentro y les prendían ese fuego, ¿verdad? Hay mucha información de eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede, verdad? Que ellos le ponían su calabaza, no había nada, pero los que no se ponían de acuerdo, ¿sí? con el truco o la treta, era precisamente que iban a pasar por uno de los niños. Qué casualidad que ahora los niños son los más involucrados en Halloween. No es casualidad, todo trae un contexto, ¿verdad? Y van a desaparecer. Se tiene una estadística de 80,000 niños, ¿verdad? Yo lo sé eso de hace muchos años, ¿verdad? Donde 80,000 niños son desaparecidos en ese contexto. Pero como le digo, tenemos que orar por los niños, tenemos que orar, tenemos que seguir, hay mucha maldad, y más cuando Jesucristo, el día del Señor, se acerca. Dice la palabra, y no dejar de congregarnos, como muchos tienen por costumbre, aprovechar siempre el tiempo de que la puerta se abre para venir y congregarnos. Donde quiera que usted esté, cuando usted esté en otro estado, cuando usted esté en otro lugar, en otro país, usted busque el lugar el día domingo para escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Por cierto, ya tenemos a la hermana Celia, ¿se llama, verdad? ¿Cecilia? Que viene de paso, ya viene de Veracruz, y bienvenida, hermano. Entonces, todos tenemos que buscar al Señor siempre. ¿Cuándo dicen amén? Bueno, vamos a entrar en materia y ya con ese contexto. Vamos por favor, yo quiero que vayamos, me acompaña a Juan capítulo 12, en el versículo 46. Muy bien, no quise entrar mucho, solamente tomar estos minutos para poder compartir acerca de eso y que nosotros tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Y por cierto, mi lente no lo dejé por ahí. Se me hace que está ahí adentro. No lo dejé por ahí, ¿verdad? Pues dándole siempre la gloria al Señor, que podamos seguir nosotros dándole la gloria a Cristo y que sigamos avanzando. Lo tengo por acá. Satanás ya me está atacando. Esperen que no se siga, ¿verdad? Satanás ya fue condenado, ¿sí? La lucha principal con nosotros, ¿quién es el peor enemigo de nosotros? Nosotros mismos, dice Santiago. Nuestra mente es de continuamente, dice la palabra, mal, no hay nada bueno en nosotros, ¿sí? Nuestra carne es corrupta, entonces a veces tendremos a echarle la culpa siempre al diablo, ¿sí? Para justificar nuestras acciones. No digo que Satanás claro, la Biblia dice que él tienta, él incita, ¿sí? De una manera, él ciega también cuando se le predica la palabra, pero su poder está muy limitado. Sí es poderoso, pero Dios es todopoderoso. No le damos un aplauso al que vive reina. Muy bien, si me acompaña a Juan, capítulo 12. Entonces sabemos que tenemos que estar orando por ese día. Ya les comenté el contexto. Hay muchos días en el año del satanismo, pero el día 31 es el día más fuerte. Es el día donde hay muchas cosas que suceden. Y el problema, muchos piensan que no sucede nada, pero todo eso del Halloween, todo eso se mueve hay un mover espiritual muy fuerte, ¿sí? Hay un mover muy fuerte porque ellos desde esta semana ya están maldiciendo a la iglesia de Cristo. Ese es uno de sus rituales que ellos hacen. Están maldiciendo a la iglesia de Cristo, están maldiciendo a los cristianos. Claro, nosotros sabemos bien que nada prevalecerá contra la iglesia, dice el Señor.
para el día 2 del Día de los Muertos, muchos satanistas ya van precisamente a los panteones a hacer sus maldades también. Entonces es muy importante que nosotros sepamos todo esto y oremos, ¿sí? Y que nosotros estemos orando. Claro, no nos vamos a aislar, nosotros vamos a orar de su puerta y en su casa, pero siempre con la idea de glorificar a Jesucristo. Amén. Y que podemos nosotros ahora ver que no nada más en el mundo, porque ya de hecho hay iglesias cristianas que hasta festejan también ya precisamente el Halloween, ¿verdad? Entonces, nosotros, pues no lo festejamos, nosotros estamos en la luz y hemos salido de la oscuridad. Miren lo que dice el Señor en Juan capítulo 12, versículo 46, por favor. ¿Lo tenemos ahí? Muy bien, dice el Señor, yo, y eso tiene la palabra, es yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Aquí hay una verdad muy importante de parte del Señor, porque el Señor dice, yo, la luz. El Señor no dice, yo mandé la luz. No, Jesucristo dice, yo soy la luz. He venido ¿a dónde? Al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. No permanezca en tiniebla. Entonces hay una verdad, que todo hombre que cree, que no cree en Jesucristo, va a vivir una vida de oscuridad. Él va a andar en la oscuridad. Desde el Edén, desde el principio del Edén, desde que Adán escuchó, sí, la voz de Dios, pero desobedeció y escuchó otra voz, la voz del diablo, en ese momento entra la tiniebla y entra la oscuridad al ser humano. Y Jesucristo viene, y en este contexto, ahorita lo vamos a ver el contexto cuando él habla también que él es la luz, pero también dice que nosotros somos luz. Y esta es una verdad que es muy presente para nosotros, es yo, la luz, he venido al mundo. Él no dice yo he venido a la luz de alguien solamente, sí, porque los maomitas, los hindúes, los crismas, no, Jesús dice, no, yo no nomás soy la luz de ellos, yo soy la luz del mundo, de todos. Entonces dice, yo soy la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí, esto es muy importante, todo aquel que cree en él, todo aquel que cree en él, dice, y que cree en mí, dice, no permanezca en tinieblas. Esto es muy importante. Entonces, el problema, yo dije hace un momento, el problema no es tanto intelectual. Aquí hay un problema moral desde el Edén, porque todo ser humano tiene la capacidad moral y natural de decir que no al pecado. Entonces, muchas veces hay gente, ahorita lo vamos a hablar, de hecho, lo voy a comentar porque cuando Pablo llega a Atenas, Atenas era una ciudad que le llamaban la cuna del intelecto. La cuna del intelecto, había filósofos, dice Hechos capítulo 17 en el versículo 18, dice que los filósofos, los estoicos, los epicúreos, que eran hombres que tenían una escuela que llamaban el jardín, ellos adoraban a sus dioses, y cuando llega Pablo a predicar el evangelio de Jesucristo, dice, este es un palabrero. Este es un palabrero, y como muchos de los que predican aquí, que los que hablan aquí. Y Pablo dice que cuando él llegó a Atenas, donde sale Sócrates, Aristóteles, donde está la cuna de toda la arquitectura, de gente muy intelectual. Dice el apóstol Pablo, cuando yo llegué a Atenas, cuando yo llegué ahí, encontré una ciudad en oscuridad. Qué importante es esto, ¿va? Porque a veces, y algunas veces, yo he escuchado todavía en estos días, escuché una persona que dijo, no, es que ustedes los cristianos, ustedes no son muy inteligentes. No, al contrario, dice la palabra, en 1 Corintios, ahorita lo vamos a ver, pero dice la palabra que nosotros no se nos ha dado a conocer el Evangelio por sabiduría, sino esto es del corazón, porque el problema no es del intelecto, sino cuando nosotros venimos a Cristo, sucede un milagro. Él nos ha rescatado, ya no estamos en la oscuridad, hemos venido a la luz, hacia la gloria y la honra. Y dice la palabra, dice Jesús así, yo he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. Yo no quiero estar en tiniebla, yo estaba en tiniebla, dice Efesios capítulo 2, ¿se acuerda? Dice la escritura, Pablo también a los Efesios, dice que esa era nuestra vida antes, era una vida donde nosotros hacíamos lo que nosotros queríamos.
Y ahí ya Satanás lleva ventaja, porque nosotros ahora ya no hacemos lo que nosotros queremos, ahora nosotros hacemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Eso es creer en la luz. Eso es creer en la luz, porque alguien dirá, bueno, ¿y qué necesito yo creer y entender que Él es la luz? Bueno, Jesucristo dice, pues que tenemos que creer que Él es la luz. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en la luz, yo ya no voy a permanecer en tinieblas. Miren lo que dice Efesios capítulo 4, por favor si me acompañan. Efesios capítulo 4, y dice, vamos a buscar por favor el versículo 18, Efesios 4, 18. Miren lo que dice, teniendo, ¿me sigue ahí por favor? Dice, teniendo el entendimiento, la palabra es nous, que es mente. Efesios 4, 18, dice, teniendo la mente, dice, o el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Entonces muchos dicen, ahí está, es por el intelecto. No, el problema está en el corazón. ¿Por qué? Porque hay gente muy intelectual en Atenas, dice Pablo, y ellos estaban totalmente en oscuridad. Ahora podemos ir a ese versículo. Entonces dice la palabra en el versículo 18, teniendo el entendimiento. ¿Cómo tienen el entendimiento? ¿Cómo lo tienen? Entenebrecido. Mire, hay gente que puede ser muy brillante en muchas áreas de su vida, muy brillante, mucha sabiduría, pero dice la palabra, dice Efesios, no, esa brillantez, esa sabiduría, lo que está haciendo, no que lo haga esa sabiduría, pero esa sabiduría no trae a esa persona a vivir en luz. El que lo hace es Jesucristo. Hace tiempo, hace muchos años, se menciona de una persona, no recuerdo su nombre, Romar, creo que era Romar, y esa persona era una persona que defendía mucho el feminismo, LGTB, era una persona que de hecho se atacaba a la fe, pero un día se le acercó un pastor presbiteriano, ¿sí? De una organización, se le acercó, le predica la palabra, y esta mujer, para el año 1999, le entrega su vida a Jesucristo. Una persona, y ella dice algo así como esto de lo que estoy hablando. Era una persona muy intelectual, pero ella estaba entenebrecida. Ella no podía entender. ¿Por qué? Porque dice la palabra que al hombre natural le parece locura, no puede entender las cosas que son del Espíritu. Pero hoy le damos gracias a Dios porque nosotros estamos aquí y vivimos para el Señor. Dice el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Y mire lo que dice, ¿por qué? ¿Dónde está el problema? ¿En el intelecto? ¿Dónde está el problema? En el corazón. Por eso dije, viene el Halloween. Y entonces hay mucha gente que dice, no, yo soy muy inteligente y por eso yo lo hago. No, tú tienes un problema en el corazón. Nosotros tenemos que aceptar a Jesucristo y no hacer que nuestros niños interactúen en esa fiesta. Es muy peligroso. Pero alguien dirá, no, pues lo voy a vestir, hombre, no sé, de princesita, lo voy a vestir, no sé, le voy a poner un saquito para que se parezca el pastor Chivito. Nada, pues tampoco, ¿verdad? Entonces, pero esto es muy importante, ¿sí? Yo solamente mi trabajo es explicarle a ustedes. Ustedes tomarán su convicción, porque en eso radica obediencia, convicción y compasión. Eso siempre se tiene que manejar en todas las áreas de nuestra vida. Es, número 1, obediencia. Usted está aquí hoy, obediencia, convicción, ¿y qué dije? Compasión. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, Pablo dice, el reino de Dios no consiste en comida y bebida. Y alguien dirá, oye hermano, ¿me puedo tomar una nada más? Obediencia. ¿Sí? ¿Cómo? Obediencia. Entonces ahí es donde va a radicar la obediencia. Pero es que, hermano, nomás una. Alguien tendrá una convicción y dirá, yo no me tomo ninguna. Y otro dirá, nomás 2, hombre, porque 2 nomás es una. Entonces tú tienes que empezar, convicción. Yo tengo que tener la convicción de decir, número 1, si yo no soy obediente, bueno, yo tengo que tener la convicción de que no lo debo de hacer. Y tercero, la compasión. Dice el apóstol Pablo en Romanos 14, no lo busquen, pero dice, hazlo por amor a tu hermano. Trata, si ya le afecta que te pongas ese disfraz, que comas esto, no lo hagas por amor a ¿qué? A tu hermano. Nos ha tocado a nosotros pues, ir a las calles y de repente
vemos niños que andan por ahí, como ese día que llegamos a la misión, pero nosotros no nos afecta, ¿sí? Lo que dice Pablo en Efesios capítulo 5:11 dice que no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas, antes más bien reprenderlas. La palabra reprender significa convencer, no significa que vayas y regañes. Tú vas a tratar de convencer a aquellas personas que andan en esas obras que eso repercute en lo espiritual, que no es un problema intelectual, que es un problema espiritual. Dice el apóstol Pablo, su mente está entenebrecida. Así estaba nuestra mente, entenebrecida, ajenos de la vida de Dios. ¿Cuándo no queríamos saber nada de la vida de Dios? Pero hoy queremos saber de la vida de Dios. Hoy estamos aquí, el jueves nos discipulamos, a veces un día entre semana, y usted dice, yo estoy conociendo a Dios, yo quiero conocerlo a Él es mi Dios, Él fue el que me rescató del infierno, del lodo cenagoso, Él hizo los cielos, Él hizo la tierra, y ya no quiero vivir en la oscuridad. Dice la palabra que eres la luz, y yo quiero andar en luz. Y si yo quiero en Él, yo ya no voy a ver en tinieblas. Hay unas cosas que viven en en 1 de Corintios, capítulo 1, por favor, ¿me acompaña? 1 de Corintios, capítulo 1, el apóstol Pablo le escribe a los corintios y les dice en el capítulo 1, versículo 21. ¿Lo tenemos ahí? Miren lo que dice el 20, les leo el 20. Dice, ¿dónde está el sabio? Es lo que yo le dije ahorita. El problema no es intelectual, el problema es espiritual. Es del espíritu, es espiritual. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Versículo 21. Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la ¿qué? Ese es el medio, la predicación de la palabra. La sabiduría, dice el apóstol Pablo, la sabiduría, el mundo no conoció a Dios por esa sabiduría. Hay gente muy inteligente, pero no. Nosotros vamos y predicamos la palabra, nosotros vamos y predicamos el evangelio. De hecho, Pablo le está hablando a los corintios. Mire, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, ¿lo tenemos ahí? Dice, pero el hombre natural no percibe ¿qué? Las cosas que son de ¿qué? Del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir ¿cómo? Se han de discernir espiritualmente. Entonces el hombre no regenerado, acordémonos ¿se acuerdan cuando estudiamos el Ordo Salutis? Duramos 3 meses. Primero tiene que haber una regeneración de la mente, ¿sí? Esta mente regenerada, el cuerpo no, hasta que venga Cristo. Entonces si yo tengo una mente regenerada, yo puedo entender las cosas de Dios. Puedo entender ahora, sí, que todo esto que viene, por ejemplo, esta semana de esta fiesta, todo se radica en algo espiritual. Yo tengo que buscar a Dios, y para muchos va a ser locura. Para muchos dirán, no, los cristianos, no, hombre, están locos. Sí, no, eso es una locura, pero dice la palabra en Corintios, dice el apóstol Pablo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu ¿de quién? De Dios. Dice la palabra en Romanos capítulo 1 del 18 al 21, dice la palabra que solamente con ver la creación, con ver la naturaleza, nosotros tenemos que darle gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a Hechos capítulo 17, por favor. Es lo que dice Hechos capítulo 17. Esto en el 17, en el versículo 16, Hechos 17, 16, dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada ¿qué? ¿De qué ciudad estoy hablando? De la ciudad de Atenas, de una ciudad que llamaban la ciudad del intelecto. Había gente muy brillante, y había filósofos, había estoicos. Miren lo que dice el versículo 16, dice que toda la ciudad está en oscuridad, está entregada a la idolatría. ¿Qué es idolatría? La idolatría es todo aquello que nos separa de Dios. Idolatría no hablamos de algo tangible, sino hablamos que ocupa el primer lugar en nuestro ¿qué? Corazón. La semana pasada estudiamos acerca de la riqueza, ¿se acuerdan? Cuando el Señor habla acerca que por nada te preocupes, que por nada estés afanado. Entonces dirán, ¿y la palabra afanado qué significaba? ¿Quién se acuerda?
La palabra afanar no habla de una ansiedad como la que conocemos hoy. Hoy ansiedad es, ¿qué voy a hacer? No. Jesús le está diciendo, por nada estéis afanados. La palabra afanar es una palabra griega que significa descuartizar o dividir. Dice, por nada estés dividiendo. O sea, tu corazón no debe estar dividido. Nomás debe tener un Señor. Porque quien sirve a dos señores, con uno queda la mano. ¿Cuál Señor hablaba? Del Dios Mamón. ¿Se acuerdan del contexto? Las riquezas. Entonces las riquezas, y dice, no acumules, esa es la palabra, no acumules riquezas. ¿Dónde? En la tierra, donde ¿qué? El orín y la polilla. ¿Cuántos se acostumbraban? ¿No se acuerdan de ver a nuestras abuelitas que tenían su cajita abajo de la cama? Algunos todavía a lo mejor del colchoncito todavía por ahí iban, pero había cajitas. Sí, yo conozco a alguien que los guarda en cajitas, pero de metal. Entonces, en aquel entonces, en aquella cultura, había una cajita de madera, que esa era la que tenían los pobres, y la guardaban debajo de la cama. Pero los ricos tenían otra cajita, que era la cajita de metal. Entonces el Señor les dice, mire, no acumulen en esas cajitas, porque la polilla corrompe esa cajita, y el orín, el óxido, corrompe la de metal. Tú tienes otra cajita, y esa cajita está en los cielos. Para que una profeta y reina. Ahí dice la Biblia como las que somos en la tierra, las que somos en los cielos, donde el orín y la polilla corrompen. Dice, porque quien sirve a dos, ¿qué? Mire, la palabra Señor es ahí. Es la primera vez que Jesús le dice a un principado Señor. Entonces ese Señor es el Señor Mamón, así con doble M, es el Dios Mamón, el Dios de las riquezas. Dice, y sus discípulos, ¿están ellos escuchando? ¿Quiénes están escuchando sus qué? Él está en el sermón del monte, pero tiene bien pegaditos aquí a los discípulos. Y les está dando una enseñanza magistral para enseñarles a ellos que por nada deben de estar preocupados. Y les pone ejemplos. Miren las aves. Miren las aves que dice que y empieza la ilustración. Dice, miren las aves y cómo el Señor trae, cómo les tiene, que era una palabra griega que significa cómo el Señor las carga, cómo el Señor las guía donde hay alimento. ¿Cuándo se han puesto a ver de repente las avecitas? Y les comenté que cuando vamos a trabajar aquí a la cooperativa, yo veo y me pongo ahí hasta el pasaje, ponte a despachar. Y yo, déjame el pajarito. Y el pajarito va y del zacate saca el alimento. Pero ¿quién lo vio ahí? Pues Dios. De repente viene y le da, y llega ahí, tú le así no encuentras nada. Y saca su alimento. Es Dios el que lo carga, es Dios el que lo guía. Y dice que así no te podré yo cargar a ti, guiar por nada. Estés dividiendo tu corazón. Solamente sírvelo a Él. Y lo dice al final, porque primeramente buscar ¿qué? El reino de Dios. Y yo pensaba cuando empecé en el cristianismo, hace, no sé, 30 años. Cuando yo empecé el evangelio, yo pensé que era esto, bien. Le decían, ¿eres cristiano? Sí, muy bien. Primeramente buscas el reino, pero ya no vayas allá, no esto, no aquello. No, porque tú mañana, otra vez, tú eres del reino de Dios. No significa prioridades, no significa reino de Dios primero, trabajo 2, sí, me divierto 3, estudio 4, mi negocio, mi profesión, no se refiere a prioridades. Se refiere que donde quiera que tú estés, el reino de Dios debe estar ahí contigo. ¿Y sabes cuál ventaja es? Y la razón es porque tengo que hacerlo, porque todas las demás cosas vendrán por añadidura. Eso que usted está pensando, que usted quiere y que usted anhela, cuando usted mete el reino de Dios a todo lo que usted haga, lo demás viene por añadidura. Dice la palabra en Hechos capítulo 17, versículo 17. Así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían, y algunos filósofos, los epicureos, y de los estoicos, los epicureos o epicureos, tenían una escuela que le llamaban el jardín. Y en esa escuela, en el jardín, ellos se remontan, por ejemplo, al Edén. Y estos hombres les enseñaban a sus discípulos a liberarse de la tensión, a liberarse del problema, a través de los dioses paganos. Así que eran hombres, sí, muy inteligentes, pero totalmente vivían en oscuridad.
vivían en tiniebla. Y Pablo, mire lo que dice la palabra en el versículo 18, y de los estoicos y disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, estamos en la Reina Valera 60, y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Y en el versículo 22 dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, y dijo, varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos. Y ese es un problema, ¿sí? El problema en el corazón del hombre es que es una fábrica de dioses, de ídolos. Miren lo que dice la Escritura. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? En el versículo 22 dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todos sabemos que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. Miren lo que dice, ¿al Dios qué? Al Dios no conocido, al que vosotros adoráis. Y de ahí se agarra Pablo. Ellos eran tan idólatras, pero tan idólatras que llega el momento, fíjense, llega el momento que cuando llega Pablo, él dice, oye, esto ya adorarán todo. Y entonces los atenienses dicen, por si acaso, como decimos nosotros acá en México, por si las moscas se nos falta un Dios, pues también vamos a adorarle. Y sí, hasta dónde llega la idolatría. Oye, ya tenemos no sé si usted se da cuenta que de repente estaba el jamón ahí quemado en el comal y muchas hasta le prendieron una veladora porque formaba la figura de Jesús en un leño, ¿sí? Los druidas adoraban al Dios del roble, ¿sí? Hoy ya llega diciembre y otros bueno, es otro tema para diciembre, pero eso es muy importante. Y Pablo agarra ese tema y dice así, dice, a ese Dios que ustedes no conocen, de ese debemos predicar. Tremendo. Hasta para eso Pablo, Dios le da la sabiduría. ¿Sí? Entonces el problema no es intelectual, ¿sí? Porque a muchos les van a decir, ¿eres cristiano? ¿Eres cristiano? No, hombre, los cristianos no saben nada. Los cristianos no, hombre, son muy ignorantes. Es todo lo contrario. Mire lo que dice Juan capítulo 8, 12, porque dije, para muchos, dice la palabra, de hecho, le va a decir a Pablo, dice, mucho, para todos ustedes la predicación, para ellos es locura. Es locura. Y de hecho hay una palabra griega ahí que investigué y que se refiere precisamente a una persona tonta. Entonces, ¿qué es lo que dicen las personas de los que son cristianos? No, ustedes son tontos. ¿A nadie le dijeron así alguna vez? O nomás a mí. A nadie. Ay, pues ¿dónde diría? Entonces, pero no, hermana. Nosotros el Evangelio nos ha renacido por el poder de Cristo. Entonces, Pablo lo que dice, vamos a Juan, vamos a ver qué dice el Señor. Juan capítulo 8. Entonces Jesús nos trajo la luz. Jesús, Él es la luz. ¿Cuánto dice el amén? Cuando un aplauso al que mi reina por el siglo de los siglos. Mira lo que dice Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 12. ¿Lo tiene ahí, por favor? Y una vez más, dice en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Otra vez, Jesús les habló diciendo, ¿yo soy qué? Dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, otra vez, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cuántos queremos vivir en luz? No estoy hablando de que no va a haber pruebas, no va a haber tribulaciones. De hecho, toda tribulación es momentánea. Tiene fecha de caducidad. ¿Cuándo está pasando tribulación? Dice el Señor, toda tribulación es momentánea. Pero también dice, no te canses. Aquí empieza la tribulación. Dice, no te canses, puede hacer el bien. Muchos se quedan a la mitad. Dice, no te canses, puede hacer el bien, porque a su tiempo segarás. Y muchos queremos abandonar a la mitad de la prueba. Queremos aventar la toalla. Dice, no te canses, porque juntamente con la prueba, yo te doy la salida. ¿Cuánto dicen amén? Entonces dice la palabra, hay otros que no encuentran la salida. Pero mire lo que dice el Señor, yo soy
Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá que la luz de la vida. Mire qué bonito. Déjame decirle el contexto de todo esto. Había una fiesta que se llamaba la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de Sukkot. Y en esa fiesta hay muchas lámparas y cada lámpara medía hasta 25 metros de altura. Entonces imagínense, está la fiesta de los tabernáculos o de Sukkot, ¿sí? Miren tantito hacia acá, unas lámparas de 25 metros, ¿sí? 25 metros. Y cuando ellos prendían todas esas lámparas en la fiesta de los tabernáculos, que es una fiesta judía, para ellos representaba la gloria de Dios. El tiempo en que Israel estuvo por el desierto. El tiempo en que Israel estuvo por el desierto. Y ahí en el desierto tenían una columna. En el día era la nube y en la noche de fuego. En el día la nube, ¿sí?, los cubría del sol. Era una sola columna, pero en la noche se transformaba en fuego, según Éxodo. Y en el fuego ellos eran guiados, pero también los guiaba porque les daba luz y los cubría del frío. Y dice la palabra que ahí estaba el Señor. Esa columna de repente se paraba y ellos tenían que pararse y acampar ahí. De repente al siguiente día se movía y ellos tenían que levantarse y moverse porque la nube tenía que avanzar, que era el Señor. A veces duraba días, a veces duraba meses, a veces duraba años y ellos no tenían que moverse hasta que Dios les decía que se tenían que mover. ¿Cuántos quieren moverse cuando Dios les dice que se muevan? Dice la palabra en Juan capítulo 8, 12. En ese momento Jesús le dice, yo soy la luz del mundo. En otras palabras, ¿ven esas lámparas? ¿Ven esas lámparas que están ahí? Yo soy la realidad de esas lámparas. Yo soy la luz del mundo. El que en mí cree no tendrá más vida en tinieblas, sino andará en luz. Es tremendo. Wow, lo que le dice el Señor. Y eso es algo tremendo porque ellos reciben esta palabra para que ellos siguieran a Jesús. Y aunque ellos tenían esas lámparas, ellos estaban quizás llenos de intelecto, quizás eran muy inteligentes, pero vivían ¿en qué? En total oscuridad. Miren lo que dice Juan 12:46, una vez más. Juan 12:46. ¿A quién vino? ¿A quién vino? Vamos a ver Juan 12:46, René, por favor. 12:46. ¿Cómo dice? ¿Van a seguir fuerte? Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Ya conmigo, vino a todos. Vino a todos. Vamos a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículos 9 al 12. Juan 1, 9 al 12. Dice, aquella luz ¿qué? Verdadera, que alumbra a todo hombre. Se fija, yo la verdad, yo no puedo vivir en una luz, ¿sí?, si yo no camino con Cristo, si yo no camino con el Señor, ¿sí? Ya les puse el ejemplo. Puede haber gente muy brillante, ¿sí? De hecho, todos los hombres más brillantes de la historia, todos al final escribieron obras basadas en Cristo, como Newton, como Einstein, ¿sí? Y de los últimos que han surgido hombres. Pero también del otro lado, Antoine Lavelle, que fue el que escribió la Biblia, la Biblia satánica, al final de su muerte, y está documentado, él pudiera ver el fuego que le esperaba. Él vivía en oscuridad en su vida, aunque para muchos era una luz, para sus seguidores, pero al final él pudo entender que toda su vida estuvo mal, porque ahora iba al fuego del castigo eterno. La gente, como le dije, en su corazón es una máquina de idolatría. El ser humano en su corazón, por eso el problema no es intelectual, el problema es aquí, en el corazón. Los discípulos, de hecho, ahorita voy a leerles que ellos acaban de ver a Lázaro resucitado y ellos dicen, creemos, y el Señor dice, no, ustedes no creen. Ustedes me siguen, pero el Señor no se confiaba de ellos. Es algo tremendo. Señor, nosotros queremos seguirte, y el Señor se volvió bien, mires, y dice la palabra,
El Señor miraba cómo le seguían. El Señor tenía compasión de la gente, pero Él no se fiaba de ellos, porque Él conocía su corazón. Y esto tiene mucha enseñanza, dice la palabra aquí, dice en Juan capítulo 1, versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, es a todo hombre. O sea, no, es para cualquiera que cree en Él. ¿Cuántos queremos creer en Él? De hecho, alguien te va a estar escuchando a través de YouTube, Facebook. Si tú quieres creer en Él y estás en la oscuridad, tú puedes venir a la luz que es Jesucristo. Él es la luz. Ya no andarás más en tinieblas, ya no andarás más en oscuridad. Tú andarás en la luz que es Cristo Jesús. Al sea la gloria y la honra. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. O sea, todo fue hecho por esa luz. Todo fue hecho por Cristo. Hoy supe entre semana que hasta hicieron una iglesia que se llama Los Belloncistas, porque adoran a una artista que se llama ¿cómo? Ustedes saben que van. Beyoncé, ¿sí? Y llega ella y ahora todos adoran a Beyoncé, ¿sí? Yo no tengo en mi mente quién es ella, pero sí supe el contexto, ¿va? Que es un ser humano, que es famosa, que canta y que ahora todos son belloncistas. Imagínense aquí van a ser chonistas, pues nada. No, ustedes son de Cristo, al sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. ¡Amén! Pero el mundo no le conoció, dice la palabra. A lo suyo vino, miren lo que dice, ¿a qué? No dice a lo suyo, dice a lo suyo. O sea, Él viene centrado. Él viene centrado a lo suyo, a hacerlo lo suyo. Es lo que yo tengo que centrarme en esta hora, en este tiempo como creyente. Yo tengo que hacer lo mío, lo de Cristo en mí, el propósito de Dios en mi vida. Y dice, a lo suyo vino, ¿y qué cree? Y los suyos no le recibieron. Si Él vino a lo suyo, Él tiene el pueblo de Israel, Él vino a revelarse al pueblo de Israel. Pero los suyos, el pueblo de Israel, no lo recibió. Después los va a provocar a celo con nosotros. ¿Para qué? Para que ellos vengan en ese celo y vengan a Él. Aunque ahorita está trabajando Dios con nosotros, estamos en la dispensación de la gracia, ¿sí? Pero un día, cuando nosotros seamos arrebatados, va a trabajar 7 años con Israel. Mientras que nosotros estemos en la boda del Cordero, aquí va a haber una cuarta revolución como nunca más, dice Mateo 24. Y todos se revelan al final, porque después viene el Armagedón, cuando ya estudiamos todo Apocalipsis, ¿verdad? Nos tardamos, creo que, no sé, versículo por versículo. Entonces, esto es muy importante, dice la palabra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12, esto es lo bonito. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, y cuando se refiere en su nombre, porque Satanás cree, ¿cuántos saben eso? Dice la palabra, no digo yo, pero Satanás no es cristiano, ¿sí? Entonces, la palabra creer, hay gente que dice, yo creo que ya está bien en el cielo, sí, está bien. La palabra creer es la palabra pistis, que es la palabra fe. La palabra fe es la palabra pisteo o pistis, que significa yo creo en Él, pero yo abrazo su palabra, o sea, yo camino en su palabra. Y es lo que Jesús está diciendo, yo soy la luz. Quien me abrace a mí, quien abrace mi luz, ya nunca más andará en oscuridad. ¿Qué es abrazar la luz? ¿Qué es abrazar la luz? ¿Qué es abrazarlo de creer en su palabra? Ser obediente a su palabra. Ya no creo más en mi razonamiento, ya no creo más en mis fuerzas. Yo sé que fallo, he fallado mucho, he cometido muchos errores, pero ahora abrazo la luz, quiero escuchar el consejo de Dios, quiero que Él me guíe, quiero que Él me lleve, y yo quiero caminar sobre su palabra. Eso es caminar a la luz. Entonces yo ya no voy a andar en la oscuridad, yo voy a andar en luz. Ahora como las cosas se me van a facilitar. Hay gente que dice, no hombre hermano, allá donde estaba me levantaba y no me daban ganas de nada. Nomás estaba durmiendo y luego pues comía y luego me volvía a dormir. Y luego pues me levantaba y luego y volvía a comer y luego pues, me volvía a dormir. Oye. Pero cuando tú vienes a Cristo, tú te levantas y tienes nuevas fuerzas. Y no importa lo que diga el médico. No importa lo que te diga el médico, solamente es una información. Jesucristo tiene la última palabra. Él es la luz. Aunque te digan lo que te digan, tu mente ya no está entenebrecida. Ahora tú tienes la luz y tú eres luz. Y dice la palabra, y ahora la luz no puede estar guardada abajo del muro. La luz
Diga yo, tiene que alumbrar donde quiera que esté. Pero hermano, es que no quieren hacer caso, mire, está todo eso. No, Pablo nunca dejó de predicar el Evangelio. Dice la palabra en Juan capítulo 1, versículo 12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los israelitas no quisieron, pero ¿cuántos creen? ¿Tú crees? Tú puedes ser un hijo de Dios. Hermanos, que yo soy creación de Dios también. Yo también soy un hijo de Dios, no dice la palabra, tú eres creación. Pero aquel que cree en Dios, cuando tú veniste y creíste, te humillaste, agarraste la luz, la realidad de la verdadera luz, ahora tú eres un verdadero hijo de Dios. Cuando dicen amén. Amén. Vamos, por favor, si me acompaña a Juan 3:18. Juan 3:18, ¿qué es lo que dice Juan 3:18 y 19, por favor? Miren lo que dice, para confirmar lo que estábamos hablando ahorita en Juan capítulo 3, 18 y 19. ¿Ahí lo tenemos ahí? Miren lo que dice, el que en él cree, otra vez, el que en él cree no es que, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces yo creo ahora en su nombre. Dije, Satanás también cree y tiembla, pero él no cree como nosotros creemos. Yo creo en su nombre. ¿Qué significa nombre? Es la palabra no mía. Creer en su nombre significa lo que él representa para mí. Él es mi Salvador, él es mi libertador, él dio su sangre por mis pecados, él me redimió, él limpió mis pecados. Ahora, yo creo en su nombre. ¿Qué significa? Ahora, yo estoy persuadido, eso significa creer. Yo estoy persuadido de que todo lo que hizo conmigo, aunque me pase algo bueno o malo, todas las cosas me ayudan para bien. De hecho, el sufrimiento eso es una de sus causas, acercarme más al Señor. O cuando estaban bien felices y dijeron, no, ahora sí ya voy a buscar a Dios. No, estábamos bien felices y nos íbamos a darle más duro a la pachanga. ¿Sí? Pero cuando pasamos una aflicción, ¿qué dice la palabra? Vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y lo dice mi yugo, y digo, no, que me va a descansar, ¿para qué me pone el yugo? La palabra yugo es doctrina, dice mi yugo es fácil. Dice la palabra, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y aprenderás de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, como los atenienses, el detalle no estaba en el intelecto, el problema no es intelectual, ahí había la cuna del intelecto, arquitectos, ingenieros, filósofos, epiquerios que tenían escuelas, filósofos tenían, y sin embargo, Pablo dice, estos están llenos de ignorancia, porque la ignorancia está en el corazón. Que hay mucha gente intelectual, como los que le mencioné ahorita, ¿sí? De los renuncistas, pero totalmente en tiniebla. Pero nosotros aquí estamos y somos felices con lo que Dios nos ha dado. Amén. Dice la palabra, y aprendemos a tener contentamiento con lo que tenemos hoy. ¿Cuándo dice amén? Amén? Ese es el corazón, que está agradecido. Eso es vivir para su nombre. Eso es vivir para alguien, mía es la palabra que diga, eso es vivir para alguien que tú sabes que siempre en las buenas y en las malas estará contigo. Cualquiera te va a dejar, cualquiera te puede traicionar, cualquiera te puede hacer algo, cualquier hombre, aunque sea un hombre de Dios, te puede fallar, pero Jesucristo nunca te va a fallar. Él nunca, pero puedes estar solo, pero no estás solo. Ya no estás en tinieblas, estás en luz. Y Jesús está ahí contigo, y Él es la luz. Y si está ahí, tenemos todo. Si no lo tenemos a Él, y tenemos todo, pues tenemos intelecto, podemos tener riqueza, podemos tener en el banco, podemos tener carros, casas, todo eso. Si no tenemos todo eso y no lo tenemos a Él, no tenemos nada. Qué tremendo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice la palabra en Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino ¿a dónde? Y los hombres amaron ¿qué? Dice que amaron más las tinieblas, hermano. Amaron más las tinieblas, amaron más la oscuridad que la luz. ¿Por qué? La próxima semana ustedes se van a dar cuenta cómo esa es una fiesta que trae más ingresos en Estados Unidos y en muchas partes de muchos países. Es una de las fiestas que más ingresos entran, ¿sí? A las cadenas comerciales, al PIB del país, producto interno, o sea, por todas las compras que hay. Simplemente ayer fuimos a comprar unos dulces, ¿no? Para la compra. Oye, dulces por todos lados. ¿Mande? Así es. Y vimos dulces por todos lados, hermano. Y hasta te lo rebajan ¿a cuánto? Al 70%. Alguien dirá ahorita, ¿dónde? Pero
¿Se fija cómo hay tanta venta ahorita de dulces? Y lo primero es que te viene a la mente, los niños. Los niños. ¿Los qué? Los niños. ¿Cuántos niños hay aquí, adolescentes? Cuidado. Tengan mucho cuidado, ¿eh? Es el día que más se desaparecen. Niños. Hay que tener mucho cuidado. ¿Y Halloween qué significa? La víspera, en el inglés antiguo de Irlanda, es la víspera de Samaín. En otras palabras, Satanás se ha exaltado. Pablo dice en Efesios 5:13, me lo pone por favor en la pantalla. Es una palabra del inglés antiguo. Yo lo investigué mucho y con otras personas que estudian inglés también, y sí me dieron la confirmación. En el inglés antiguo era la víspera de Samaín, que es el dios de la muerte. Efesios 5:3, por favor, hermano. Me lo pone, por favor. 5:3. Y no es clave, los que saben varias. 5:3, muy bien. Dice, fíjense lo que dice. Por fornicación y toda inmundicia o avaricia, es Efesios 5:3. Avaricia, ni aun su nombre, ¿qué dice? Entre vosotros, ni aun por fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun su nombre entre vosotros, como conviene a santos. 4. Ni palabra deshonesta, ni necesidad de turbulencias que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Entonces dice, ni tal nombre lo mencionen. Eso es lo que dice. Pero ¿qué va a haber el 31 de diciembre? Y todos que van a gritar, Halloween, Halloween. Yo recuerdo cuando era niño, cuando no te daban cosas, ¿qué hacíamos? Le poníamos en la pared codos. No sé dónde se van a quedar. ¿Nadie hizo eso? Hermano, hermano Néfico. No, yo siento, yo era muy mal. Ya Dios me perdonó. Sí, que andábamos en la costa y todos, y vamos a los edificios de allá. Llegábamos para allá, y el que no te pide, tímbrale, y bien fuerte. No, hombre, no sabía ni a correr, si he dicho. Pero el que no te daba, le ponías codos. ¿A poco no hicieron eso nadie de aquí? Huevos. Pero también, ¿qué más? Aventar huevos. Aventar huevos. Bueno, yo no era tan malo como tú, pero sí le ponían dedo en el timbre y le poníamos codos. ¿Sí? Ya hoy ya no se hace eso. Pero otra vez, el Halloween, ¿sí? No es un problema, no es algo intelectual, hay mucho mover espiritual. ¿Sí? Dije desde semanas, de 40 días ellos ya están ayunando fuerte. ¿Sí? Van a desaparecerse muchos niños. ¿Sí? Ya el sacerdote satánico ya embarazó desde febrero a una mujer para que ese niño sea sacrificado. Eso todo el satanismo lo sabe. ¿Sí? Entonces, la siguiente semana, después del 31, el día 2, son las bodas satánicas. ¿Sí? Entonces, son fiestas paganas que vienen de cientos de años atrás de la exaltación a Samaín o Samaín, ¿sí? Que es el dios de la muerte. ¿Cómo representan a la muerte? Hasta la Catalina, como le llaman, ¿verdad? Y es una adoración a la muerte que se da, y dice la palabra, y a muchos hasta la mencionan como la santa muerte. No es santa. ¿Sí? La Biblia dice, el apóstol Pablo dice que es el postrer enemigo que será lanzado al lago de fuego, la muerte. Entonces no es santa. ¿Sí? Claro que Dios tiene en sus manos, dice Job 14:5, nuestros días y meses y segundos contados. Nadie puede añadir, por más que se esfuerce, dice, un codo a su estatura, dijo el Señor. Y ahí codo es la medición y estatura es edad. No significa hacia arriba. Estatura es una palabra griega que significa madurez o vida. Nosotros sabemos cuándo el Señor nos va a llamar. Lo importante es que estemos en luz. Cuando le un aplauso al que vive reina. Amén. Y pues ya vamos casi terminando, ¿sí? Y ya saben que hay 3 cosas que no crean. Cuando el dentista dice, no le va a doler y le duele. O cuando el abogado le dice, es todo lo que le voy a cobrar. O cuando el pastor dice, ya voy a terminar. Vamos a Juan capítulo 12:35, por favor. Juan 12. ¿Cuánto estamos aprendiendo algo de la luz? Queremos andar en luz. Juan capítulo 12, versículo 35. 12:35. Y si alguien se quiere quedar al final, pues tenemos muchas imágenes que significan el satanismo y eso, pero ya al final, si alguien quiere acercarse, ahí pueden tomar una foto pues se traigo por aquí. Juan capítulo 12, dije 35 y 36, ¿sí? Entonces Jesús le dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe qué. Entre tanto que tenéis luz, que le den la luz, para que seas hijos de qué.
hijos de luz. Solamente hay dos tipos de hijos de luz, hijos de oscuridad. Nosotros, dice la palabra, si creemos en Jesús, si abrazamos la luz, si creemos en su palabra, si empezamos nosotros a apartarnos de lo malo, empezamos a confiar en Él, no somos perfectos, ¿sí? Pero hablamos de una sinergia, la preservación de mi vida en Cristo, yo persevero, pero por eso también la sinergia, pero Dios preserva. Dios me preserva, pero yo persevero. ¿Cuántos quieren perseverar? Y esto es muy importante por lo que estamos hablando, porque Jesús es la luz y los demás no quisieron esa luz. Alguien puede decir hoy en esta casi tarde, ya también dirá, se me hace difícil, pastor, se me hace difícil levantarme, se me hace difícil seguir, se me hace difícil comprometerme, porque eso es la luz. Pero yo te lo pongo un ejemplo, mire, la luz es abrazar, es comprometerse con Él, en su nombre, en lo que Él hizo por ti. Tú dices, Señor, gracias, estaba perdido en las drogas, estaba perdido en el alcohol, en la oscuridad, yo andaba en tiniebla, pero ahora quiero comprometerme contigo, Señor. Eso es abrazar la luz. ¿Cuántos quieren abrazar la luz? Señor, tómale la foto, por favor. Próximo domingo a las 6 temprano. Entonces, eso es muy importante, porque podemos entrar en muchas áreas. La idea es comprometernos con el Señor. Dice la palabra en Juan, capítulo 12, 30 y ¿qué? ¿Me quedé? 36. Entre tanto que tenés la luz, creed en la luz para que seas hijos de luz. Miren lo que dice ahí mismo en Juan capítulo 12, en el versículo 42. Con todo eso, ¿me sigue ahí? ¿Con todo qué? Aún de los gobernantes, fíjese lo que le quiero enseñar. Aún los gobernantes, saca conmigo, miren, ¿muchos qué? Diga, muchos creyeron en Él. Fíjese lo que le quiero enseñar. Pero a causa de los fariseos, no lo confesaban. O sea, estamos hablando de gente que cree y que Satanás cree, pero no es creyente, ya fue condenado. Él no va a querer sacarte del propósito. Entonces, creer es abrazar la luz, es caminar con Él, es comprometerme con Él. Ellos dicen, creemos, pero no lo confesaban. La palabra confesar es una palabra que habla de una vida de confesión, de profesar la fe que hemos creído. Entonces dice la palabra, muchos creyeron en Él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de ¿dónde? ¿Cuál es una de las razones por la cual el creyente no se compromete? Mira el siguiente versículo. Porque amaban más, ¿qué amaban más? La gloria de los hombres que la gloria de Dios. Muchas veces, ¿sí? Nosotros tenemos miedo de comprometernos. ¿Por qué? Porque hay miedos a ser rechazados. Ellos tienen miedo al rechazo, tienen miedo a quedar mal, pero yo siempre les he comentado, si yo me paro aquí para predicar la palabra pensando que lo voy a hacer mal, entonces yo estoy pensando que soy yo el que voy a predicar y no es el Espíritu Santo que va a dar atrás de mí. Yo me voy a preparar 20 horas mínimo a la semana. Voy a estudiar, voy a investigar, voy a escudriñar, voy a checar diccionarios, todo. Voy a documentarme, voy a orar, voy a prepararme. ¿Sí? Pero cuando yo vengo de allá, yo no puedo pensar, ¿y si no digo lo que no? Entonces yo estoy confiando en mí. Cuando tú llegas y dices, oye, ¿puedes compartir la palabra? No, es que no sé, le voy a hacer mal. Estás confiando en ti. Y no estás confiando en que puedes ser un instrumento en las manos de Dios. Mire lo que decía yo de Pablo. Pablo era un hombre que perseguía la iglesia cristiana. Él iba respirando y él lo respiraba como no le respiraba amenazas de muerte. Los voy a sacar. Y los agarraba y los sacaba los cabellos. Y hay antecedentes de ese José, los quemaban, los metían a tampos de aceite. O sea, era tremendo. Pero un día se encontró con el Señor. Y el Señor hace asociación de personas. Y dice la palabra que entonces él fue un instrumento en las manos de Dios. Ándale, vayan y oren por aquel que está ahí a la derecha, vayan. Y no, hombre, te voy a ir por poder, si anda bien rezo aquí matando. Usted vaya. Y usted, porque ese hombre se encuentra orando. ¿No? ¿Se encuentra qué? Orando. Dice la palabra en hecho, dice, él ora, ve y dile que él será un instrumento, un vaso escogido en mis manos, que llevará mi firma, que llevará mi nombre a todas las naciones. ¿Cuántos saben que somos vasos en la mano de Dios? Ya dirán, ay, pero mi vaso está bien sucio, pastor.
Pero es que el vaso está vacío, pastor. Pues ahí se puede llenar. Si está sucio, saben, venimos a Cristo, llegó limpia de toda manera. Para que una persona que reina de los siglos de los siglos. Dice la palabra en el versículo 33, porque amaban más la gloria de qué? O sea, ellos prefieren la aceptación humana, prefieren la aceptación del hombre, en lugar de qué? De la gloria de Dios. Ayer yo comentaba con Javier acerca de la doctrina que nos compartimos aquí. Aquí lo declaramos, no profetizamos, no decretamos, no uso aceite, lo único que uso es para comer, pero no uso aceite para ungir. O sea, son doctrinas que yo he aprendido desde hace 15 años estando aquí. Yo no tuve un pastor que me enseñara, solamente mi pastor Jesucristo. Aquí caí en un charquito, aquí alcoholizado, drogado, y aquí yo le dije, Señor, cámbiame, restáurame. Y ahí empezamos a levantarnos. Y yo tengo el mejor maestro, que es la palabra de Dios. Una palabra santa, inerrante, inefable, bendita palabra de Dios. Que nos guía a toda verdad. Es la luz que nos guía a toda verdad. ¿Cuánto dice el amén? Entonces, yo le digo al hermano, fíjate que sí. Y es que me encontré una señora allá y dice que usted está mal en lo que enseña. Y yo me río, ¿verdad? Digo, no pasa nada. No pasa nada. Aquí lo importante es que como empezamos, había una persona que predicaba una persona, que predicaba. Ahorita mi vida está lleno aquí, gracias a Dios. Porque ustedes quieren la luz, la verdadera luz. Ya tengo una hora, ya me pasé. Si yo no les he predicado nada en mi vida, yo les predico de la luz, de la palabra de Dios. Que no pierdan el tiempo aquí llegando a este lugar. Que escuchen la palabra, que se vayan con una semilla, porque la palabra dijo Cristo que era una semilla. Yo estoy tratando de poner esa semilla en su corazón, que crezca al 100%. Va a haber problemas, va a haber situaciones, hay oscuridad en el mundo entero, hay una orden mundial, iluminar, lo que sea, reyoncita, todo eso va. Carlos Muña viene, usted dice, yo soy la luz. Yo voy a agarrar un proyecto, voy a predicar la palabra. Ay, hermano, pero es que andan todos bien mal. Miren lo que dice Pablo, vamos a 2 Corintios. ¿Qué hacía Pablo? Pues él seguía predicando. Vamos a 2 Corintios, capítulo 4. Versículo 6, por favor. Ellos creían, hermano, creían, pero no tenían esa fe, no tenían ese compromiso que acabamos de leer. Significa que muchos creen, pero no tienen ese compromiso. Entonces yo puedo creer, dije, Satanás cree, pero Satanás no está, él está comprometido a hacer la maldad. El que vive en luz, sí, cree, pero se compromete al servicio, a hacer algo para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, no nomás es creer, es abrazar la luz, es caminar con la luz. Es decir, ahora yo voy a ser obediente, ahora yo voy a dejar todo y yo quiero servirlo a Él. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Dígame, ¿qué es lo que voy a hacer, Señor, para tu servicio? Miren lo que dice 2 Corintios 4, 6, por favor. 2 Corintios 4, 6. ¿Lo tenemos ahí? Entonces, esto es muy importante. Que Él es la luz. Y fue Dios el que lo trajo en esta hora para escuchar esta palabra. Y miren lo que dice Pablo. Pablo, que era un hombre perseguidor de la iglesia primitiva, en la iglesia primitiva. Cuando hablamos de iglesia primitiva, no hablamos de iglesia que está en las cavernas, sino de la primera iglesia. Aunque la iglesia nos habla de cavernas, pero no es el tema. Dice, porque Dios, que mandó de las tinieblas, ¿qué dice? Yo quisiera que leáramos el 4 para enseñarles algo. 4. Dice, en los cuales el Dios, con D chica, de este siglo, sí, él tiene una autoridad. Jesús lo dijo, Él es el príncipe de este mundo. Él tiene una autoridad, de hecho, es una autoridad que se le ha llegado, que un día ese Apocalipsis, ahorita él es un emisario, como ustedes, es un emisario, él va y acusa a los hijos de Dios, delante de Dios, es el que, dice Apocalipsis, el que acusaba a nuestros hermanos, dice el Señor, dice, ahí ya se le acabó esa autoridad, pero por mientras, dice Pablo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el nous, la mente de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces Satanás tiene un poder para cegar, sí, pero por un tiempo. Pablo lo vivió. Miren lo que dice el versículo 6, ahora sí. Dice el 6. Porque Dios, ¿te fijan? Satanás tiene un poder, pero es limitado para estorbar cuando usted recibe una semilla, cuando usted le predica a alguien. Usted no se preocupe, usted predique. No, pero hay mucha oscuridad y tinieblas. Usted predique el Evangelio. Usted predique, en medio de la palabra. Y cuando venga la palabra, viene la luz. Más luz.
más luz. Y entonces aquella persona recibe la luz del Evangelio y ya no andará en oscuridad, sino andará en luz. Y sabe algo, no se lo escribe no más a los incrédulos, se lo escribe a la iglesia también. Mire lo que dice, se lo está escribiendo a la iglesia de los Corintios. Y dice, porque Dios que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció ¿dónde? El problema no está en la mente, no es intelectual. Los atenienses eran súper intelectuales. El problema está en el corazón del hombre, está dañado, está entenebrecido, está endurecido. Los discípulos miraban, hermano, ellos acaban de ver a Lázaro levantado, los que le creían, pero no se confirmaba. Era gente que acababan de ver la resurrección de Lázaro, miraban milagros. Hay gente que dice, no, yo hasta que veo un milagro, hasta que vea un milagro sobrenatural voy a creer, hermano. Dice la palabra que llegó el rico, llegó Lázaro, llegó al Hades, llegó al infierno, el otro estaba en el seno de Abraham, y el de aquel lado, el que estaba en el Hades, decía, el rico decía, Padre Abraham, por favor, sí, quiero que mandes para que alguien en familia, mira, para que no vengan a este lugar un día. Y el Padre Abraham le dice, mira, tuvieron a Moisés y a sus profetas. Dice, es más, así dice el Señor en esa escritura, dice, así resucite uno de los muertos, no creerán. Que eso está hablando de su resurrección. Eso está hablando que un día va a resucitar Él. Y Él va a resucitar para que no nos quedamos en Él y vivamos en luz y ya no vivamos en tiniebla. Dice la palabra, dice Pablo, para iluminación fue Dios. Satanás me cegó, pero no tiene la capacidad suficiente. Cuando Dios dice, ven ahora, venga la luz, hágase la luz, ese va a venir. Cuando dicen amén, cuando que reina la luz. Hágase la luz en nuestra vida. Para iluminación del conocimiento de la gloria de ¿qué? De Dios. Y alguien dirá, hermano, ya para terminar, ya saben que otra hora. Alguien dirá, es que no puedo, se me hace muy difícil. Alguien dirá también de este lado, alguien dirá, no puedo. Yo quiero decir algo, no busque la cita, pero en Juan capítulo 5, Jesús le dijo a un paralítico, ¿sí? Dijo, levántate y anda. Y era el momento en que el paralítico pudo haber dicho, no puedo, se me hace bien difícil, no puedo avanzar. Porque es más, de hecho, si me levanto, a lo mejor me puedo caer. ¿Cuántos han tenido tropiezo en su caminar? La Biblia habla de la caída y no habla, dice, a pesar de la caída, dice la Escritura, es a pesar de la caída que Él me presentará sin mancha delante de Dios. Tú miras tu corazón y te dices, estuviste bien manchado. Pero para el Señor es la palabra que Él nos ha declarado justos. Es un término legal, y cayó. Somos justos, un término de aprobación judicial delante de Dios. Él me ha perdonado, me ha declarado justo delante de Él. Yo tenía enemistad con Dios, ahora tengo paz con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la gloria. Y aquel paralítico se levantó. Pero ¿qué tal si hubiera pensado? ¿Y si me caigo? Habrá alguien aquí que dirá, quizá me caigo si me levanto. Yo quiero decir algo, cuando Él te llama, Él te va a levantar. Cuando Él te llama, no importa que estés caído ahorita, o que hayas caído hace unos días, o hace un año, hoy tú puedes ver la luz. Levántate y resplandece, porque ha venido la luz sobre tu vida. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a bajar. Vamos a ti la gloria. Te damos a ti la honra, Señor. Ayúdanos, Señor. Señor, te damos gracias, Señor. Dice Ezequiel, hermano, que él le predicó a los huesos secos. Y el Señor dijo, predícale a los huesos secos. Pero están secos, tú predícales. Y cuando él empezó a predicar, los huesitos empezaron a formar. Así estábamos nosotros, hermano. Jesús llamó a un muerto. O sea, nosotros también. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es como cuando va a un funeral uno, imagínense que llegáramos al funeral y dijéramos al que está en el ataúd, levántate, vamos a tomar café juntos. Así estábamos nosotros muertos. Y el Señor me resucitó. ¿Cuántos resucitados hay aquí? Le dijo a Lázaro, y hasta dijo por su nombre, porque había mucha gente, dijo Lázaro, específicamente Lázaro. Cuando Él te llama, no importa que estemos muertos, Él nos va a levantar. Dijo, Lázaro, sal fuera.
y que viene Lázaro. Pero primero dijo, ¿quiten qué? Quiten la piedra. Y lo bueno que dijo, quiten la piedra, porque él pudo haber soplado y la piedra voló, y llegaron los evangelistas, y llegó Jesús y sopló, y la piedra voló. No, no es así. Dijo, ustedes quiten la piedra. Ustedes quiten la piedra. Y cuando quitan la piedra, salió Lázaro. ¿Cómo salió? Salió Lázaro así. Todo atado. Como momia. ¿Pero qué cree? Ya salió. Pero hay que quitarle las vetas. Es lo que hace la palabra de Dios. La palabra me da regeneración. Pero ahora, dice Pablo, pero ahora yo tengo que darle la palabra para que venga más luz. Y usted se lleve más luz hoy. Y el otro domingo más luz. Y más luz. Y más luz. Él sea la gloria y la honra de los siglos de los siglos. ¡Amén! Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oramos a Dios, hermanos, por la palabra. Oramos para que el Señor nos guíe, porque Él es nuestra ¿qué? Luz. ¿A cuánto Dios nos habló con esta enseñanza? ¿Cuántos queremos ser luz? Así que viene el día del 31, ya saben todo el contexto.